Bienvenidos a un podcast de verdad. Les saluda Roberto Jiménez y estoy muy contento de poder compartir con ustedes un nuevo episodio de este podcast que siempre les presenta temas interesantísimos que les pueden ayudar para tener conversaciones mucho más interesantes. O por lo menos para no aburrirse. Exactamente, con ustedes el único, el inigualable, el 3 veces ganador del sudadero creativo del año, Guti. Yeah. ¿Qué onda vos? Muy bien, muy bien. Qué barbaridad, qué energía, qué ritmo, qué envidia. Es que estamos con la Copa América, la Eurocopa, y entonces tenemos ese ritmo de narrador, ¿verdad? Yo no soy fan del fútbol, pero empiezo a ver esos torneos a partir de octavos, que se pone interesante la cosa. O sea, disfruta, no, digamos que no sos seguidor de algún equipo de fútbol, pero te gusta el fútbol. Argentina toda la vida, desde Chiriz, desde muchachillo, desde Cipote. Desde México 86. Desde México 86, ¿qué que tal? vi a este fulano levantar la copa y besarle todo. Entonces, y ahí pues desarrollé un amor por Argentina por un montón de otras razones. Pero siempre, veo jugar a Argentina y luego a partir de octavos o cuartos según el torneo, el mundial obviamente cuarto. Veo a Argentina, cuartos, octavos, cuartos, semis y final. Salvo que eliminen a Argentina, entonces ahí ya se acabó. ¿Y qué es el mundial, decís vos? Así es. Muy bien. Bueno, por lo menos te gusta Argentina, te gusta el mate, pero no has venido hablando así. ¿Cómo están, amigos? Soy Pablo Gutiérrez. Tengo un par de anécdotas bien chistosas. En mayo anduvimos en El Salvador con mi esposa y con mi hija. Y fuimos a un volcán que se llama se me olvidó. La Bocanada o algo así, La Hondonada. No me acuerdo, ahorita se me fue el nombre. Y bonito, muy turístico, había gente de todo el mundo. Entonces yo empecé a hablar como argentino y crees vos que adelante mío iban un par de argentinos y dice, bastante bien el porteño. Porque yo hago el acento porteño y estos chavos eran de Rosario y me dijeron que me había salido bien. Muy bien. Entonces... En cualquier momento cambias y venís y nos hablas así. Sí. Muy bien. Bueno, después de este momento deportivo, quiero agradecer muchísimo a todos los que se han suscrito a nuestro canal de YouTube. Lo agradecemos bastante. Estamos muy contentos por las vistas que hay de los videos, pero especialmente... Les cuento que YouTube nos va contando cuánto tiempo ustedes se toman para ver los episodios y nos alegra tanto que realmente le echen un buen vistazo a nuestros episodios y lo valoramos bastante. O sea, no solo llegan, entran y se van, sino realmente se toman el tiempo de vernos. Y ojalá que los temas que estamos tratando pues sean de utilidad para ustedes y como decía al principio del podcast, para generar conversación. Quiero agradecer muchísimo a Open Marketing el regalo que nos da de poder realizar este podcast en sus instalaciones. Hoy el famosísimo Esvin está con nosotros en los controles y nos saluda con el dedo pulgar en la cámara 1. Esta no es la 1, es la 2, creo. No, la 2 es... Ahí está. Muy bien. Ahí está, ¿ven? Eso. Muy bien, ahí apareció. Así estábamos los tres en la toma. ¿Verdad? Estabas vos, estaba yo y estaba Esvin. Buena onda, Esvin. Gracias por tu excelente trabajo con el audio y el video. Pues bueno, hemos estado hablando de diferentes temas en este podcast. Hemos tenido diferentes invitados, pero hoy creo que vale la pena que nos tomemos unos minutos para generar otro tema de conversación. Últimamente yo he visto algunas de estas iglesias que realmente son, no sé si son de las emergentes, no sé si son de las que llaman emergentes, no sé si son de las neopentecostales, no sé en dónde encasillarlas. Voy a decir nuevas iglesias. Y muchas veces he escuchado a los líderes de estas iglesias criticar a quienes son parte de las iglesias históricas, diciendo es que esta gente pierde el tiempo hablando de los padres de la iglesia, de la reforma, de hecho hasta decir reformado es como media mala palabra o como decir salvatrucha. O sea, en cambio nosotros no estamos viendo lo viejo, sino estamos con lo nuevo que Dios tiene para la iglesia. Entonces no nos importa el pasado. Y yo creo que vale la pena que hablemos un poco de eso. Hablemos de qué pensamos acerca de lo nuevo, pero también que hablemos acerca de
si es importante o no tener una conexión con la historia, los famosos padres de la iglesia, la reforma, los credos. ¿Qué es un credo? Porque yo entiendo que muchos de nuestros amigos que nos ven pues vienen de la iglesia tradicional católica, y entonces cuando uno dice credo tienen una idea, entonces solo como para. Dicho lo anterior, doy el paso a Guti para la introducción y luego lo vamos desarrollando. Genial. Buenísimo, es uno de los temas, me voy a poner lo que miramos que necesito. Okay. Es uno de los temas que a mí me apasiona, no de ninguna manera me declaro experto o mucho menos o mucho más, pero me apasiona todo lo que tiene que ver con la historia de la iglesia, el cristianismo temprano, los primeros siglos de cristianismo y demás, porque pasan un montón de cosas bien importantes que permean el pensamiento, vale la redundancia, cristiano, y muchas veces sin darse cuenta. Ahora, hay que establecer algo. Existe una aversión, como mencionabas ahorita en tu introducción, una especie de aversión o de reticencia o rechazo hacia todo lo que suene a católico romano. Más por parte de gente que fue conversa, ¿no? Es decir, que nacieron en un hogar católico romano y en determinado momento de su historia se convirtieron al cristianismo evangélico. Entonces, de una vez cruz y calavera aquello, ¿verdad? Hay una frase muy popular que dice: por tirar el agua, tiramos al niño, ¿verdad? Y yo siempre pienso en esos bañitos donde se bañan a los bebés. Las tinitas. Las tinitas. Entonces, cuando por tirar el agua sucia, entonces también se va tiras, el chiriz. Y entonces creo que lo que Guti está hablando va en esa línea, ¿verdad? O sea, sí. Me convierto al protestantismo, al evangelio. Me convierto al evangelio, me convierto al cristianismo. Y entonces digo, todo lo que conocí antes ya no vale, ya no sirve. Que también lo vemos denominacionalmente. Por ejemplo, hay gente que viene de una denominación más liberal. Y se pasa algo conservador. Y entonces dice, cruz y calavera. Sí. Todo lo que yo vi antes, nada que ver. Sí, totalmente de acuerdo. Suceden también de este lado del pasillo, no nada más en el otro caso. Pero para puntualmente... Sí. Ese es uno, ¿no? Ese rechazo porque antes estuve ahí metido y pues ahora ya no estoy ahí, entonces hay que rechazarlo, hay que tomar como que si esto no tiene nada que aportar a la vida del cristiano evangélico, llamémosle así. Y la otra es pues por desconocimiento, ¿verdad? Sí. Tal vez no es que haya sido un converso o algo así, pero pues desconoce y le han enseñado que pues cualquier cosa que huela a Roma, pues hay que desecharla y hay que... y se ignora algo que se conoce como el periodo de la Iglesia unificada, que son los primeros siglos, de hecho... el primer milenio casi. ¡Wow! La iglesia estuvo unida hasta 1081 o 1051, siempre se me cruza la fecha, donde se ocurre el primer gran cisma, digámoslo así. Ya había habido separaciones, mejor dicho, pero el gran cisma sucede en el 1051, creo que es. Entonces, antes de eso, la iglesia estaba unificada. Ya. Y muchos de los llamados padres de la iglesia vivieron justamente en ese periodo. ¿Qué son los padres de la iglesia? Para decirlo de una forma comprensible y amistosa, son los primeros teólogos. Ok. Son las primeras personas que estudian las escrituras, que reflexionan desde la escritura y empiezan a interpretar a exponer su punto de vista a partir de lo que las escrituras dicen. Entonces, primer grupo de personas que no es una mala palabra para un cristiano, los padres de la iglesia. Así es. No... Y la definición, primeros teólogos. Así es. Que se dedicaron a estudiar la palabra, a interpretarla, reflexionar en ella. Una definición bastante somera, pero creo yo que básica, que encierra lo que hacen los padres. Y es que vale la pena que lo digamos así, porque regularmente solo con escuchar esa frase suena, eso suena, no sé, extraño, a tradición, sí. ¿verdad? Entonces,
Ok, entonces tenemos en este grupo en estos primeros 1000 años, me parece fantástico. 1054, en el 1054 fue. Ok, entonces... No era ni el 81 ni el 51, pero andaba por ahí. Digamos 1000 años para los redondear. 1000 años, sí. Ajá. Entonces, en este periodo de 1000 años surgen varios grupos de personas, varias personas. De Oriente y de Occidente, vamos. Okay. Hay Cuando padres orientales. Oriente, ¿a quién te referís? Me refiero a la gente que estaba del lado del imperio en el área de Constantinopla. Ok. Que pues fue obviamente la gran capital del imperio en Oriente, fundada por Constantino. Okay. Donde también funda o se construye la famosa iglesia que ahora está en la moderna Turquía, conocida como Santa Sofía, Hagia Sofía. Y Roma, pues la capital del imperio en el lado occidente. Okay. Que históricamente es bien interesante porque cae primero Roma. La última en caer es Constantinopla, de hecho. El último en caer es Oriente. Y perdón que haga esa pregunta tan lógica, pero es que alguien va a decir, Occidente, este lado del charco. Sí. Este lado del charco ni estaba en la mira todavía. América no. O sea, América como no. Sí. Obviamente Europa sí, pues. Exactamente. Entonces, por eso hacíamos la aclaración. Ok, entonces tenemos en esta área de Oriente y Occidente, durante estos 1000 años, surgen estos grupos de primeros creyentes que realizan una labor fundamental que ya vamos a estar hablando. Muchos de ellos, de hecho, eran obispos o pastores de iglesias locales. O sea, no es nada más que se dedicaban a reflexionar y vivían ausentes. Algunos sí, los que eran ermitaños, obviamente, pero la mayoría eran obispos de iglesias. Otra palabra que vale la pena que traigamos aquí a la mesa. Sí. Obispo es un sinónimo de pastor. O de anciano. Obispo, anciano, pastor en el Nuevo Testamento y para los primeros creyentes significan lo mismo. Ok. Continuamos. Y eso es bien interesante para la forma de gobierno plural que existió hasta finales del segundo siglo, que ese es otro camote también, pero bueno. Entonces los padres empiezan a escribir sus reflexiones a partir de los textos bíblicos. Y hay infinidad. De hecho, hay una cuestión en crítica, textual, que es el estudio, de textos antiguos. En el caso de crítica textual de la Biblia, hay expertos que afirman, no sé si sea cierto, porque no soy experto en eso, pero hay algunos expertos que afirman que si no existieran manuscritos del Nuevo Testamento, de todos modos, de las citas que hacen los padres de la iglesia del Nuevo Testamento, se podría reconstruir gran parte del Nuevo Testamento. Wow. O sea, hacen reflexión de casi todo. O sea que, digamos, estos documentos también, por el otro lado, digamos, aparte de lo que acabas de decir, de alguna manera también son como un testimonio. Claro. De que lo que conocemos como el Nuevo Testamento y todos estos libros... Ya andaba circulando. Ajá, o sea, sí son reales, por decirlo así. Por supuesto. Ya andaba circulando por todas las iglesias de ese tiempo, ¿no? De los primeros siglos. Ya andaban circulando las cartas. Nunca hubo duda de los escritos de Pablo, por ejemplo, que si eran inspirados o no. Había duda. Y hay algo que se llama protocanon ya por ahí, por el segundo siglo. Pues, o sea, ya se tiene algo como... un protocanon escrito, si no estoy mal, por Jerónimo. Creo que sí era Jerónimo de Estridón el que escribe este famoso protocanon, pero ahí lo pueden buscar. O sea, es fascinante ir investigando e indagando sobre el asunto. Protocanon. Yo te voy traduciendo. Protocanon es ya un primer listado de los libros del Nuevo Testamento, así digamos, que eran considerados inspirados por el Espíritu Santo. Así. Estamos hablando, obviamente, del Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento ya estaba y no había duda. Default. Ajá. Entonces no había duda. Ajá. Entonces, protocanon es ese primer canon, digamos, ¿no? De listado, pues, de estos son los libros, ¿no? Y dentro de los del Antiguo Testamento ya aparecían, de hecho, los deuterocanónicos y decían, estos no los aconsejamos para leerse dentro de la liturgia o el servicio, pero sí para estudio privado. Ajá, sí, porque pues, no se tenían como inspirados. Por supuesto. Por ejemplo, cuando uno lee los libros de los Macabeos, uno está leyendo una maravillosa pieza histórica. Por supuesto. ¿Verdad? Por supuesto. No es inspirada, pero
pues vale la pena echarle una ojeada. Así es. ¿Cuál es el Macabeos? Es el libro que termina en la... Hice lo mejor que pude. Hice lo mejor que pude, automáticamente si ahí. me salió bien. Buena onda. Buena onda, y si no, pues ni modo. Si no, Ese fue mi esfuerzo. Como las obras de teatro, yo insisto, cuando dice, si le gustó, recomiéndesela a sus amigos. Y si no le gustó, a sus enemigos. Algo así. Sí. Y Judith, que por ejemplo es un libro también muy interesante, pero cuyo tema central es el fin justifica los medios, ¿verdad? Entonces, obviamente eso no va acorde al resto de libros de la Escritura. Lo menciono porque de repente ustedes van a encontrar una Biblia que dice Biblia con deuterocanónicos. De hecho, en la app de la Biblia está la Dios habla hoy con deuterocanónicos. De hecho, dato curioso, la Biblia del oso, que es la primera Biblia que se tradujo al castellano, viene todavía con los deuterocanónicos. Y se llamaba Biblia del oso porque en la portada había un oso de pie. Junto al madroño, de hecho. Ahí está. Muy bien. Bien interesante. Pero bueno, ese ya es tema de bibliología y pues será para otro día. Entonces, padres de la iglesia que hacen ya una interpretación de los escritos del Nuevo Testamento que obviamente hacen referencia a ellos. Así es. Ahora, que hay una línea súper delgada en decir, yo prefiero leer directamente las escrituras y no a los padres. Ahí está. Ok. Que es... Y me acaba de pasar, y otra vez siempre me pasa acerca de las cosas, mira vos, providencialmente, ¿va? La persona no sé si ve el podcast o si no lo ve, pero si lo ves, no es nada personal, pero me sirve nada más para ilustrar el punto. Y bueno, vamos a decir el nombre de Carlos. Nombre, claro. Te habla vos, Carlos. No, nada que ver. Decía, yo prefiero leer a los padres, algo así. Perdón, yo prefiero leer la escritura, interpretar la escritura que a los padres, que no sé qué, vamos, porque los padres son humanos. Nadie está diciendo que no fueran humanos y nadie está diciendo que no se equivocaban, vamos. Claro. Pero son los primeros teólogos, son las primeras personas que interpretan y dedican su vida a interpretar la escritura. Entonces, hay que poner atención. Ahora te voy a decir algo. La palabra Trinidad, y esta es una clásica, es un clásico ejemplo de qué tan importante es el trabajo y reflexión teológica que estos hombres hicieron. La palabra Trinidad no aparece por ningún lado en la Biblia. Totalmente de acuerdo. Cualquier cristiano que busque de tapa a tapa en su Biblia la palabra Trinidad no la va a encontrar. No la va a encontrar. Este es un término que acuñó un padre de la iglesia, Tertuliano, que mira que siendo trabajo se tiró al hombro, ¿no? Claro. Porque le dio nombre a una de las doctrinas que define si sos cristiano ortodoxo en el sentido de que cree y practica lo correcto o no, o si sos sectarista o sectario. O sea, si vos confesás a la Trinidad, yo te puedo llamar hermano. Y si no, no. Wow. O sea, es un gran chance. O sea, no es trabajo minúsculo el que hicieron ellos. Ese es solo uno de los ejemplos, ¿verdad? El tema de si las dos naturalezas del Señor, que tampoco dice, y Jesús tenía dos naturalezas, no lo dice por ningún lado. Fueron estos hombres nuevamente los que se echaron las discutidas de sí o no, mira, es una naturaleza o no, son dos naturalezas, es una persona, pero dos naturalezas o dos personas con... O sea, todo esto, ¿no? Claro. Que hoy en día mucha gente ni conoce y otra, pues, la desconoce, tal vez no por mala onda, pero pues, no lo registra. O ya las damos por sentado. Claro. Entonces, hicieron grandes aportes estos hombres en sus reflexiones. Que se equivocaron, pues cualquier ser humano se puede equivocar. Aún Pablo, sin estar inspirado escribiendo, se pudo haber equivocado en cosas que hizo. Claro. No estoy diciendo en lo que escribió porque estaba inspirado por el Espíritu Santo, pero él como persona se equivocó seguramente. Bueno, miremos... El pleito que tuvo por ahí. Miremos el ejemplo de Pedro, por ejemplo. O sea, Pedro
le conocemos la historia como discípulo de Jesús y entendemos que cometió muchísimos errores en las cosas que hablaba o hacía. Estando con Jesús. Estando con y Jesús. Como apóstol, no en lo que escribió. Exactamente. No, pero en su comportamiento, Pablo lo llega a amonestar bien fuerte. Sí, entonces digamos, ahí sí. Nadie está diciendo ellos no se equivocaron, ellos fueron perfectos. Perfecto solo el Señor y sin error solo el Señor Jesús. Pero creo que hay demasiada riqueza en lo que estos hombres hicieron. Otra vez, cuando alguien se enferma de algo muy particular, le decís anda con un tal especialista. Claro. ¿Sí o no? Sí. Y este especialista, si se mantiene al día en su oficio y todo, mucho mejor. Claro. No es que se graduó de... ¿Qué te gusta? ¿Cómo se llaman estos? Los de las fracturas. Traumatólogo. Traumatólogo. Se graduó de traumatólogo hace 20 años y ya nunca más se actualizó. Sí, no. No, vos, o sea, vas con el que está más actualizado, con el que va a congresos, dicta conferencias incluso y todo el rollo. Claro. Pero con los padres de la iglesia no pasa lo mismo del lado evangélico, por lo menos. Es bien interesante. Porque fueron los primeros que muchos de ellos, a los que hay dos variaciones, digámoslo así, bueno, unas cuantas más, pero las básicas son padres apostólicos y padres de la iglesia, ¿no? Ok. Los padres apostólicos son los que fueron directamente discipulados por un apóstol. Ok. Ajá. Dame un ejemplo. Pablo discipula a Clemente de Roma, por ejemplo. Ah, ok. Ok. Por ejemplo. Clemente de Roma es un padre apostólico porque fue discípulo directamente de un apóstol del Señor. Ok. ¿Y Clemente en qué se convierte? En obispo. En obispo, digamos. Okay. Claro, y escribe nuevamente, ya no inspirado por Dios, obviamente, pero le vuelve a escribir a Corintios, por ejemplo, a los de Corinto. Y digamos, ¿hay una diferencia de tiempo entre los padres apostólicos y los padres de la iglesia? La clave, digamos, para diferenciarlos es quién los discipuló. Ah, ok. Si los discipuló un apóstol, es un padre apostólico. Pudieron haber sido contemporáneos, pero si no lo discipuló un apóstol, pero fue un estudioso de la escritura, es un padre de la iglesia. Así es. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Hacemos eso con la salud, hacemos eso con algún problema judicial también o jurídico, ¿no? Vamos con un abogado especialista en tal rama del derecho. O sea, me están cobrando impuestos de más, voy con un abogado experto en derecho tributario, ¿va? Pero ¿por qué con el estudio de la Biblia no voy con los primeros teólogos que dedicaron su vida al estudio y reflexión desde las fuentes incluso? Y estuvieron en los camotes fuertes, como por ejemplo de si Jesús era Dios o no era Dios, si Jesús era hijo adoptado o adoptivo de Dios, o si era hijo engendrado, o cosas así, pues, o sea, todo eso se discutió en los primeros siglos. Estos hombres atravesaron esa época irrepetible de la historia de la iglesia. Entonces, por lo menos por curiosidad para saber qué pensaban, pues sería bueno. No estoy diciendo es palabra de Dios, ¿no? Claro. No estoy diciendo que lo que ellos escribieron es palabra de Dios, pero si se dedicaron e hicieron su chance, valdría la pena para los evangélicos hacer lo propio. Y me tiene muy contento, mira vos como otra vez providencialmente, ¿no? Me tiene muy contento porque justamente al momento de que estamos hablando, llevo 15 días más o menos de haber recibido mi ejemplar de la Biblia patrística. Ok. Sí, que editó... Valga la publicidad, sí, Editorial CLE, no nos están pagando por esto. Ajá. Pero deberían de pagarnos. Deberían pagarnos. Tiene 3 o 4 prólogos escritos por Justo González, Javier Picasa, Alfonso Ropero, gente erudita, ¿no? Claro. De habla hispana. Y me tiene muy contento, porque entre lo que ellos escriben es... parte de lo que mencionan es esto, de que es necesario para el evangelicalismo tener esta conexión que por muchos años les ha sido ajena, por las razones que sean, ¿va? Sí. Porque me suena o me huele a Roma o lo que sea, por lo que fuera. Ya mencionaste algunas razones que han mantenido
al margen al evangélico, ¿no? Mientras que la invitación es, no, leámoslos. Leamos. ¿Qué pensaban? ¿Qué decían? Y es que, bueno, algo que es muy interesante también de este periodo de la historia es que es cierto que ellos establecían tenían su estudio personal, su análisis personal, pero realmente esa era una generación, Guti, que también tenía conversaciones. Claro. Los famosos concilios. Los concilios eran reuniones de varios días, semanas, donde se reunían esta clase de personalidades y tenían la conversación. Por ejemplo, la famosa conversación que viene todavía para nuestros días y que es interesante porque digamos que ninguna posición ha vencido la una a la otra. Me refiero a, ¿la salvación se pierde o no se pierde? Uh-huh. Y ese tema, o sea, hace siglos fue un tema de conversación. Y es un tema de conversación tan fuerte, yo siento que es como aquellas veces que jugabas pulsitos, ¿vos? Y literalmente te quedabas ahí en el centro, o sea, por momentos. Y nadie. O sea, porque si hubiera ya una conclusión definitiva, entonces una de las dos ya no existiría. Pero lo que quiero decir es, esa conversación viene desde hace siglos. Va, y esa que es así amigable, digamos. Sí. Versus las heréticas. Ok. La que te decía, que aparece un obispo, que era un obispo arrio, y empieza a decir, no, Jesús es el primer ser creado. Y empieza a enseñar que Jesús es creado. Y entonces Constantino convoca al famoso concilio de... mira, ahí se me fue de Nicea. Se me había ido el nombre. Al primer concilio de Nicea. En donde se dilucida si Jesús es Dios o no es Dios. Porque si se acepta que Jesús es creado, entonces no es Dios, porque Dios es increado y es eterno. Entonces se reúnen los obispos de las iglesias existentes en ese momento, o de la mayoría de iglesias existentes en ese momento, para discutir esta cuestión, que no es minúscula. Claro. Y le dicen a Arrio, mira, papadito, pues retractate y deja de enseñar esa onda, pero Arrio no hace caso, entonces lo declaran hereje, declaran herejía su enseñanza y lo excomulgan, ¿no? No desapareció el arrianismo. De hecho, hay arrianismo 2.0 en nuestros días, que sí hay cierto grupo ahí religioso que dice que Jesús es creado y que Jesús no es Dios. Y obviamente no son trinitarios. Entonces, otra vez, vuelvo a lo mismo, ¿no? Si a alguien le tocó vivir ese tipo de cosas, creo que es importantísimo que nosotros hoy en día, que no estamos ni cerca de debates así, pongamos atención, ¿no? A lo que tienen que decir. Claro, yo recomendaría de entrada, entonces, si pueden conseguir esta Biblia patrística, vale la pena que le echen un ojo. Guti mencionó, por ejemplo, a Justo L. González. Si la iglesia, el mundo en realidad, porque el mundo de habla hispana puede conocer un poco más con detalle la historia de la iglesia a lo largo de los siglos, es a través de Justo L. González. O sea, realmente él, con su historia del cristianismo, nos trae desde los inicios de la iglesia hasta pues nuestros días, hasta lo más cercano de qué es cómo es que el cristianismo se ha desarrollado, y ahí se tocan muchos de estos temas de los que vos estás hablando. Uh-huh. Palabras como concilio, palabras como credo son palabras clave porque digamos de estas épocas. Yo creo que ya lo hemos dicho en otros episodios de un podcast de verdad, y tal vez no es la primera vez que escuches esto. Los credos no solo son un montón de palabras o de oraciones ahí para que la gente repita. Los credos eran o significaron en su momento la respuesta de la iglesia o de los cristianos ante herejías que se estaban surgiendo. Y dos, la labor pastoral para enseñarle a las ovejas del Señor, que en muchos casos no leían ni escribían, para enseñarles la fe correcta. El fundamento, Así eso es. fue.
Es decir, hay un corazón pastoral atrás de los credos también. No nada más combatir el error, ¿no? La herejía, sino enseñar lo correcto a las ovejas a cargo de estos obispos. Entonces, es bien interesante, ¿no? Porque mientras más vamos comprendiendo o más nos vamos acercando, más nos damos cuenta de que el Señor providencialmente permitió que estos hombres... Lo voy a dejar en paréntesis y voy a saltar. No llegamos al año 2024 saltándonos desde que el Señor subió a los cielos y dijo, ahí voy a regresar. Y ya aparecimos en 2024. O sea, no pasó así. Sí. Entonces no nos podemos comer... O muchas personas piensan... Yo no tengo nada en contra de la reforma, por supuesto. Soy cristiano y de ahí venimos pues la mayoría de evangélicos. De la época de la reforma, ya sea la reforma magisterial o la reforma radical, pero de ahí venimos. Claro. Pero hay muchos cristianos que se centran ahí nada más. Sí, pues. Lo que pasó con Lutero y toda la cuestión, y órale, está bien, pues eso pasó también. Pero de ahí para atrás, ¿qué hacemos? O sea, no es que ¡pum! Llegó 1517 y ¡pum! Ahí ahora sí apareció la revelación definitiva, ¿no? Esto ya venía desde antes. El Señor fue cuidando a su iglesia a lo largo de los siglos, de los milenios, hasta llegar a donde estamos ahora. Yo creo que este episodio de un podcast de verdad se va a llamar Sobre hombros de gigantes. Sí. Isaac Newton dijo, si he logrado ver más lejos, ha sido porque me he subido a hombros de gigantes. Y yo creo que, digamos, por ejemplo, la medicina actual para seguir tomando el ejemplo que Guti mencionó, o sea, lo que hoy se conoce en el mundo de la medicina es el resultado de todo un viaje de siglos con el tema de la medicina. Uh-huh. O sea, todo lo que pudo haber sucedido o pasado con la medicina ha venido como evolucionando. Nosotros, nuestra fe, la vivimos el día de hoy basados en lo que otras personas a lo largo de los siglos, pero especialmente estos primeros siglos, estudiaron, entendieron, interpretaron y se pusieron de acuerdo, estuvieron de acuerdo, que es lo que la palabra de Dios está enseñando. Y por eso para nosotros, por ejemplo, yo no veo a alguien que se resista yendo a una iglesia, que se resista a ser bautizado en agua, por inmersión. O sea, yo no veo a alguien, pero eso en su momento generó una conversación. ¿Cuál es la manera correcta de ser bautizado? ¿Por inmersión? Aspersión. Aspersión, que era así como regadito, ¿verdad? Uh-huh. O sea, ¿cuál es la manera correcta? O infusión también creo que hay. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuál es la manera bíblica de hacerlo? Es lo que quiero decir. Y entonces, pero hubo realmente conversaciones. O sea, lo que quiero decir es incluso acaloradas conversaciones sobre esos temas. Lo que mencionaba Guti, hubo alguien que dijo Jesús fue un ser creado. Hay otro grupo de personas que dijeron que eso era una total herejía, que decían, no, Jesús sí vino a la tierra, pero él vino con un cuerpo diferente que el que tienen los seres humanos. El cuerpo de Jesús no era como el de los humanos porque él no podía tener un cuerpo como el de nosotros. Y otra de esas herejías que fue atacada o fue contrarrestada a través del trabajo y el pensamiento, la reflexión de los padres de la iglesia, y que puede ser evidencia. A mí me gusta cuando estos teólogos agarran, por ejemplo, un credo, X credo, y empiezan a analizar todo lo que involucra una sola frase, ¿verdad? Y aquí, eso sí, recuerdo muy bien que ya lo hablamos en un episodio, cómo solo una frase de un credo te despliega literalmente una serie de doctrinas y de pensamiento que ni siquiera cuestionas. Exactamente. Ya las aceptas por default, ¿va? Y viene de allá. Pero alguien tuvo que hacer el chance de hacer esa reflexión. Porque no apareció ese... O sea, pensamos que la palabra Trinidad existe desde la eternidad. Exactamente. Ajá, exactamente. Y no, o sea, alguien se tuvo que echar. Ahora, no es un llamado a
a una admiración ciega por nadie. Digamos la palabra correcta. No estamos diciendo idolatremos. Ajá. De hecho, la propia historia de dos padres de la iglesia termina con tragedia. Se llaman padres de la iglesia a Tertuliano, que es el que acuñó el término Trinidad, te decía, y a Orígenes también, que es quizá el autor de la primera teología sistemática que existe. Wow. Y en el lado del cristianismo ortodoxo y del cristianismo católico romano, llamémoslo así, pues tienen la costumbre de llamarles san, pero a Tertuliano y a Orígenes no. En el caso de Tertuliano, porque al final de sus días se convierte al maniqueísmo, que era un error, una herejía de ese tiempo. Y Orígenes no me recuerdo por qué, pero también algo por el estilo, ¿no? Terminan así. Entonces no les llaman San Tertuliano, solo Tertuliano y Orígenes, no es San Orígenes. Pero qué interesante. Entonces, eso. Se reconoce que se equivocaron. Uno, que se equivocaron, pero se reconoce que lo que escribieron relacionado con Dios, con la palabra, era en ese momento... Fue relevante y útil. Es bien interesante. A mí me llama la atención porque en nuestros días tenemos ahí un par de gentes que ya literalmente agarramos sus libros y los quemamos porque se descubrió que en algún momento fallaron en algún área de su vida. Pero yo sigo pensando que lo que en su momento escribieron o enseñaron era algo que era correcto, ¿verdad? De hecho, yo he escuchado a muchos predicadores decir, sí, es que tal famoso predicador, no voy a decir nombres para no generar morbo, él se echaba los puros, él era un borracho, él sufría de depresiones, entonces él no era una persona totalmente... no sé cómo decirlo, totalmente entregada al Señor, qué sé yo, ¿me entienden? O sea, creo que tiene que haber un momento en el que entendamos que todo, bueno, no. Dios se encarga de revelar y mostrar cuán humanos somos y cuánto esta gente que ha hablado y habla en contra de estos hombres y mujeres que Dios ha usado para traer mayor entendimiento de la palabra de Dios, pues han pasado en su vida. Y esta gente, al final de cuentas, Dios revela también lo humanos que ellos también pueden ser. Pero mi objetivo, y Guti, ya me vas a entender rápido, este va a ser el segundo programa, el segundo episodio de un podcast de verdad donde yo los voy a dejar con los 5 minutos de Guti. Y esos 5 minutos de Guti se va a explayar para volvernos a explicar o para resumirnos entonces, ¿por qué? O sea, definitivamente una conclusión a la que yo llego después de esto es decir, no es correcto ese pensamiento de decir, ignoremos el pasado y aquí enfoquémonos en todo lo bueno que viene porque lo nuevo realmente es lo mejor o lo más importante. El cristianismo está subido sobre hombros de gigante, o nuestro pensamiento cristiano sobre hombros de gigante. Y entonces aquí en este podcast de verdad creemos que sí es válido y es importante que cada creyente conozca la historia de la iglesia, que conozca de patrística, que sepa qué son los padres apostólicos, qué son los padres de la iglesia, qué aportaciones trajeron a la iglesia y que esto se convierta en un foro de conversación con sus amigos y hermanos. Así que, Guti, las cámaras, los micrófonos, la atención es tuya por 5 minutos. Qué barbaridad. Bueno, antes de pasar a todo eso, me gustaría hacer tomado de esta Biblia de estudio que les menciono, patrística, editada por Editorial CLIE. Ellos, en su clasificación de los padres de la iglesia, lo hacen en 7 grupos. Ellos clasifican a los padres como apostólicos, lo que les mencionaba hace un ratito, de los que fueron directamente discípulos de los apóstoles. Luego los padres apologistas. Y la labor de estos padres apologistas es bien interesante porque, como la palabra lo dice, fueron los
primeros que empezaron a responder a los ataques. Y ojo con esto, cuando hablo de ataques no estoy hablando nada más de la gente de afuera. En muchos casos los padres apologistas respondían a errores que nacían adentro de la propia iglesia, que posteriormente eran declarados herejías, ¿no? Entonces, esos padres apologistas se encargaron de rebatir o de refutar esas enseñanzas heréticas. Entre ellos tenemos a Justino Mártir. No es que se llamaba Justino Mártir, pero pues el mártir se usa en su nombre para evocar la manera en que murió. Ireneo de León también, y Tertuliano, el propio Tertuliano que hemos mencionado varias veces a lo largo de este programa o de este podcast o de este episodio. Luego tenemos a los padres alejandrinos, que los padres alejandrinos serían pues de los del lado de Oriente, del lado de Alejandría. Ahí tenemos a Clemente, tenemos a Orígenes, a Atanasio, a Cirilo, a Dídimo el Ciego, Evagrio Póntico y a Dionisio. Luego tenemos a los latinos, que son del lado romano, obviamente, que está Marción, está Marción de Sinope, no Marción el hereje, sino Marción de Sinope, Hipólito, Cipriano de Cartago, Hilario, Zenón, Pelagio, Severino Boecio, Casiodoro, Ambrosio, Jerónimo, Agustín de Hipona, Dionisio, Dámaso, León Magno, a los padres sirios también, Eusebio de Cesarea, Apolinar de la Odisea, Cirilo de Jerusalén, Epifanio, a Nestorio, a Teodoreto de Ciro, Efrén el Sirio. Ojo con esto, algunos de ellos, a Juan Crisóstomo también, dentro de los padres sirios. Ojo, les estoy diciendo cómo lo clasifican los editores de esta Biblia de estudio patrística de Editorial CLIE. Puede ser que no todos estemos de acuerdo o que haya algunos nombres por ahí que habría que investigar por qué los pusieron ahí, pero bueno, eso estoy haciendo mención. A los padres capadocios, son generalmente 3 ellos y generalmente están agrupados en esa terna: Basilio de Cesarea, Gregorio Nacianceno y Gregorio de Niza. Gregorio Nacianceno y Gregorio de Niza eran hermanos, si no recuerdo mal, y tenían una hermana que se llamaba Macrina. También súper interesante la historia de ella. Y finalmente esta Biblia agrupa también un 7º grupo, valga la redundancia, que es el de los padres hispanos: Prudencio, Prisciliano, Idacio de Chávez, Isidoro de Sevilla. Entonces, ¿a dónde voy con todo esto? No estoy diciendo tienen que leer o tenemos que leer a cada uno de estos y sus biografías y sus escritos, o sea, porque son un montón, realmente sería gigante la colección de los escritos patrísticos si la tuviéramos en físico. Pero otra vez, valga la publicidad, esta editorial CLIE ha hecho la labor de recopilar, o tiene obras recopilatorias, si no estoy mal, que pues se pueden adquirir, y sería bastante útil tenerlas para poder estar familiarizados con los escritos de ellos y sus vidas y toda la cuestión. No de todos, obviamente, pues son un montón. Pero pues sería bastante útil. Ahora bien, hay que amar la historia de la iglesia, porque de ahí venimos. Otra vez, no podemos pretender saltarnos 1500 años y llegar a 1517 y decir, bueno, nosotros somos hijos de la Reforma y solo la Reforma es relevante. En la Reforma pasaron un montón de cosas bien importantes, por supuesto. Claro que Martín Lutero es el nombre más sonado, pero no es el único. De hecho, hay pre-reformadores, digámoslo así, ¿verdad? Está Juan José, está también Pedro Baldo y los valdenses, o sea, no solo Lutero. Entonces, a lo que voy es que debemos amar la historia de la iglesia en su totalidad, y los primeros siglos son cruciales. Los primeros siglos del cristianismo son cruciales para saber por qué camino hemos transitado. Muchas de las dudas que existen hoy en día, en muchos casos ya fueron respondidas, en muchos casos. Muchos de las dudas, ¿no? ¿Por qué Jesús tuvo que morir de la manera en que murió?
¿Por qué Jesús se encarnó? Etcétera, etcétera, etcétera. Muchas de esas dudas ya han sido respondidas. Y si vemos hacia atrás, quizá encontremos respuesta para muchos de los planteamientos actuales. Nos sorprendería ver que realmente, aunque han cambiado las épocas, las edades y todo el asunto, la problemática del ser humano, que es el pecado, sigue siendo la misma. Y la respuesta sigue siendo la misma. Entonces, estudiar lo que se ha reflexionado al respecto es bastante útil. Esos fueron los 5 minutos de Guti. Y gracias porque nos hiciste ahí un excelente resumen de este tema. En todas los estudios de teología, ay Dios mío. Eso. En todos los estudios de teología. En cabal. En todos los estudios de teología, una licenciatura, especialmente la licenciatura, hay cursos de historia de la iglesia. O sea, quien estudia teología, no importando el seminario donde esté, va a tener su curso de historia de la iglesia. ¿Por qué lo menciono? Bueno, de repente tenés algún amigo, tu pastor tal vez es graduado en teología, o algún amigo de tu comunidad de fe. Tómate el tiempo de conversar con él o con ella acerca de esto. Porque entonces ellos te pueden contar la importancia, o sea, por qué está incluido dentro de un pensum de teología el estudiar la historia de la iglesia, el conocerla. Y además puede ser una fuente muy sana de conversación acerca de este tema. Lo menciono porque, o sea, no quiero recomendarte, ya lo hicimos en un episodio anterior, no quisiera que tu primera fuente de búsqueda sobre el tema sea internet, sino que sea una persona de carne y hueso. Ese episodio a mí me marcó por el resto de mis días. La importancia de la comunidad. En la comunidad de creyentes donde estás, debe haber una persona con estudios en teología que te puede explicar y te puede dar mayor dirección sobre cómo puedes conocer más acerca de la historia de la iglesia y conocer su punto de vista de la importancia. Pero cabal, Guti ya lo ha mencionado, yo lo repito, hay muchos errores que se cometen dentro de la iglesia, muchas malas prácticas que se cometen dentro de la iglesia, que ya fueron temas que fueron tratados en estos primeros cientos de años, en este primer siglo de la iglesia y años posteriores, que entonces ahí es donde viene la otra frase que se usa comúnmente en la cultura general. O sea, uno, si no conoce la historia, está condenado a repetirla. Sí. Y hay muchas prácticas, malas doctrinas o doctrinas erróneas que hay dentro de la iglesia que si conociéramos nuestra historia, ya no las estaríamos practicando. Pero como no la conocemos, entonces ahí es donde fallamos. Sí. ¿Algo que querrás agregar, Guti? Ver hacia atrás no es nada más por la mera nostalgia, ¿no? Sino ver hacia atrás, querer navegar hacia adelante sin ver por qué camino vine es esperar que de chiripazo pueda llegar a algún lugar, ¿no? O sea, no sé por qué camino vine y como decía mi abuelita, el que no sabe a dónde va, cualquier camino lo lleva. Entonces, ver hacia atrás no es nada más por esta añoranza del pasado y por esta nostalgia y ay, qué bonito, o sea, sino en el caso del cristianismo hay mucho que ver del camino recorrido. Para aprender qué se hace y para aprender qué no se hace también. Claro. O sea, eso. Y para entender por qué creemos lo que creemos y por qué hacemos lo que hacemos. Por qué practicamos lo que practicamos o por qué deberíamos practicar tal cosa. Sí. Totalmente. Mis queridos amigos, estamos llegando al final de este episodio de un podcast de verdad. Espero que este tema también sea de esos temas que genere conversación. Envíeselo a un amigo, a una amiga, a un grupo de amigos. Dígale, mira este episodio y me gustaría que nos reuniéramos a conversar al respecto de ello alrededor de una taza de café con su respectiva champurrada y hablar. Eso es lo que buscamos con este podcast, que usted se tome el tiempo no solo de tener reflexión personal, sino pueda conversarlo con otros creyentes. De repente nosotros estamos equivocados, estamos pero chiflando en la loma. Bueno, la única manera de saberlo es si tiene usted conversaciones sanas con gente que realmente también tenga el deseo de crecer y aprender. Así es. Por mi parte, pues nada más motivar a que busquen qué hay
del pasado que nos sea relevante para hoy. Excelente. Suscríbase al canal, dele clic a las notificaciones, comparta con sus amigos este episodio y hagamos que los cristianos pensemos mucho más, nos tomemos el tiempo para pensar. Soy Roberto Jiménez y en nombre de mi amigo Pablo Gutiérrez, más conocido como Guti. Yeah. Les deseamos a ustedes una excelente semana. En los controles, nuestro amigo Esvin. Gracias, Esvin, por tu excelente trabajo. Y los esperamos en nuestro próximo episodio. Hasta pronto.